Vamos a hacer una evaluación ahora del hígado. Colocamos el equipo con transductor convexo en modalidad abdomen adulto. Como es un paciente que no tiene obesidad, entonces abdomen adulto es correcto. Ahí lo hacemos. Entonces empezamos en el epigastrio, respira hondo. Siempre vemos la silueta cardíaca y de ahí movemos el transductor. Simplemente lo inclinamos y ahí nos aparece el lóbulo hepático izquierdo. Si el paciente está en ayunas, nos sirve porque no se atraviesa el estómago. Entonces aquí vemos prácticamente el lóbulo hepático izquierdo y arriba el corazón, como si estuviéramos viendo, por ejemplo, en un ultrasonido FAST. Aquí completamos la visión del lóbulo hepático izquierdo. Aquí vemos el lóbulo hepático izquierdo, aquí vemos el lóbulo caudado. Aquí tenemos la vena cava superior en un corte transversal. Si le damos Doppler, ahí se ve muy bien. Quitamos el Doppler. Ok, vamos a hacer un corte aquí. Vamos a medir la longitud del hígado. Esta es la longitud del lóbulo hepático izquierdo. Vemos aquí el pictograma que corresponde. Marcamos que el cursor está en el lóbulo hepático izquierdo y en el texto ponemos hígado, lóbulo izquierdo. Archivamos esta imagen. Algo importante es que aquí, al visualizar nosotros la vena cava, respira hondo, por favor, sosténlo. Al visualizar la vena cava, buscamos las suprahepáticas. Aquí está. Y esto nos sirve, esto nos sirve porque identificamos las tres suprahepáticas y esto nos funciona para poder ver la segmentación hepática. Si encontráramos, hipotéticamente hablando, si hubiéramos encontrado una lesión aquí compatible con un adenoma, por ejemplo, o con un hemangioma, que son lesiones que no son tan raras, entonces podemos no solamente identificar en qué lóbulo está, sino en qué segmento está. Entonces por eso nos sirve la segmentación de acuerdo a la guía que nos dan las venas suprahepáticas. Esta imagen, si queremos colocarla en el pictograma, entonces corresponde a esta zona del hígado concretamente. Podemos archivar aquí. Respira bien hondo, por favor. Continuando, yéndonos por el borde costal, yéndonos hacia el hipocondrio, vemos aquí el lóbulo hepático. Otra vez vemos las suprahepáticas drenándose a la vena porta. Esto nos sirve en situaciones de FAST o de reanimación de choque, pues para evaluar si la vena cava se ve colapsada o se ve distendida, de acuerdo al tipo de choque que estemos viendo. Y aquí vamos a encontrar la vena porta en la bifurcación de la misma. Aquí está la bifurcación de la vena porta y entonces aquí podemos tomarle su diámetro. Aquí en el aparato le pedimos diámetro de la vena porta y lo medimos aquí así, que no debe ser más de 1 centímetro. Aquí está. Y con Doppler se pueden hacer muchísimas mediciones, tanto portales como de las venosas, muy importantes. Archivamos esta imagen. Respira bien hondo. Ok, aquí tenemos una vista completa del lóbulo derecho y lo tenemos aquí para medirlo. Y no debe de medir más de 14 centímetros. Aquí lo vemos, es un hígado de 11.9 centímetros, un hígado de un varón joven, totalmente normal en cuanto a su tamaño. La ecotextura es totalmente normal. Estos son conductos biliares, estos son vasos sanguíneos. Vemos la textura ecográfica del hígado bastante homogénea. Su superficie del borde del hígado es bastante nítida. Vamos a buscar inclusive, nos vamos a ir hacia el diafragma, que es donde podríamos encontrar líquido, por ejemplo. Le vamos a poner aquí el pictograma, nada más el cursor, para mostrar que es un corte transverso del lóbulo hepático derecho. Y en el texto, igual, vamos a poner que estamos aquí refiriéndonos al lóbulo hepático derecho. Archivamos esa imagen. Ok, seguimos con la silueta hepática, respira bien hondo.
Aquí encontramos ya la vesícula. Aquí tenemos ya la vesícula completamente distendida, y si queremos ver una imagen dual para medir sus diámetros, aquí estaría así. Podemos aquí ver el volumen, le damos aquí volumen, y automáticamente si tomamos 3 diámetros el equipo nos va a calcular el volumen de lo que estamos midiendo. Y aquí tenemos entonces una vesícula con 19.4 centímetros cúbicos de volumen. En el pictograma igual, nos vamos aquí marcando que es vesícula. Aquí también es vesícula. Esto lo podemos quitar. Y en el texto, vesícula biliar abreviada. Se archiva. Quitamos la imagen dual. Otra vez respiro hondo. Acuéstate de lado, por favor. No, al revés. Como nos estorba un poquito el residuo intestinal, entonces respira hondo. Al acostar el paciente en decúbito, cuelga un poquito el intestino hacia abajo y podemos ver mejor la vesícula. Aquí estoy tratando de tener una imagen completa de la vesícula. Ahí está. La vesícula, ahí está. Podemos medirle el grosor de su pared. Aquí está, 22 centímetros, no debe pasar de 3 generalmente. Falta nada más el texto. Ponemos aquí vesícula biliar y archivamos. Finalmente el hilio, respira bien hondo. Esta imagen de estos 3 puntitos que le dicen imagen de Mickey Mouse, esto es, que es vena porta, conducto biliar y arteria hepática. Esa es esa imagen que en un corte transversal del hilio hepático. No siempre se logra ver. Respira hondo. Y generalmente preferimos hacer la medición del conducto biliar común en un corte longitudinal, no en un corte transverso. Aquí sería, esto sería vena porta y conducto biliar común. Aquí así, que no debe pasar de 5 milímetros. Le ponemos aquí entonces el texto. Bueno, vamos a hacer otra cosa distinta. Quitamos las mediciones. Vamos a medir otra vez. Respira bien hondo. Aquí está. En realidad el conducto es muy delgadito, es este. Esta viene siendo la arteria hepática, esta es la vena porta y este es el conducto biliar común. Vamos a volverlo a checar. Respira bien hondo. Aquí está. Entonces, vuelvo a señalar, conducto biliar común, vena porta. En el momento en que hacemos los diámetros, aquí así, vamos a medir conducto biliar común, que es este, muy delgadito, 2 centímetros, y diámetro de vena porta, aquí, ahí está. Nada más un pictograma que señale que estamos tratando con el hígado y aquí está listo. Archivamos. Con eso concluimos entonces el video práctico de la valoración integral del hígado y vías biliares con el ultrasonido en el consultorio. Muchas gracias. Vamos a hacer un repaso de la segmentación hepática y cómo podemos visualizarla por ultrasonido. Y al mismo tiempo vamos a revisar algunos ejemplos de lesiones detectables por ecografía. Aquí mostramos una imagen de un puño que es una mnemotecnia muy práctica de cómo podemos entender
la segmentación hepática. El hígado está dividido como si lo dividiéramos en un plano vertical entre la línea imaginaria que trazamos entre las desembocaduras de la vena porta y de la vena cava inferior. Esto nos da la división entre un lóbulo hepático izquierdo y un lóbulo hepático derecho. Asimismo, la bifurcación de la vena porta da un plano de separación horizontal que también nos divide segmentos hacia arriba y hacia abajo, es decir, segmentos proximales a la desembocadura de las venas suprahepáticas en la vena cava y segmentos que están distales a esta desembocadura. Cuando lo vemos por ultrasonido, esto se ve invertido porque el haz del ultrasonido mira de abajo hacia arriba, entonces nos va a quedar la imagen de la vena cava inferior visto en el sentido inverso. Ahorita lo vamos a mostrar. En esta mnemotecnia, si ven ustedes el puño, el pulgar correspondería al lóbulo caudado, que es el segmento hepático 1, y los dedos cerrados corresponden a los segmentos hepáticos adicionales. En los pliegues que hay entre los dedos índice y medio, ahí tenemos lo que correspondería a la desembocadura de la vena suprahepática izquierda. Entre el dedo medio y el anular está la desembocadura de la vena suprahepática media y entre los dedos anular y meñique es la desembocadura de la vena suprahepática derecha. Así vamos a establecer, si comparan ustedes las imágenes del esquema hepático y del puño, así es como vamos a entender cómo sería la segmentación hepática. Insisto, el pulgar correspondería al lóbulo caudado, segmento 1, y hacer cerca de la suprahepática sería en el dedo índice, empezaríamos con el segmento 2 y hacia abajo segmento 3, que si ven ustedes en el dibujo del hígado, vemos que son los los segmentos más mediales o más hacia la izquierda de la glándula hepática. Después, entre la vena suprahepática izquierda y la vena suprahepática media, tendríamos a los segmentos 4A y 4B, entre la vena suprahepática media y la vena suprahepática derecha tendríamos al segmento 5 y yéndonos en un sentido en contra de las manecillas del reloj se trazan el 5, el 6, el 7 y el 8. Así es como tenemos la segmentación hepática. La vamos a mostrar aquí en el dibujo. Mediales al ligamento que vemos ahí en donde está la desembocadura de la vena suprahepática izquierda. Vemos el ligamento falciforme, que ahí está con un azul en un tono distinto. Ese es el ligamento falciforme y ahí medial al ligamento falciforme o a la izquierda del mismo están los segmentos 2 y 3. Al lado derecho del ligamento falciforme, entre las venas suprahepáticas media y vena suprahepática izquierda, están el segmento 4A y el 4B, separados estos por el plano portal. Al fondo, justo en el medio del hígado, hasta el fondo, está el lóbulo caudado, que es el segmento 1, y yéndonos hacia abajo de la rama derecha de la porta, en sentido en contra a favor de las manecillas del reloj, vemos los segmentos 5, 6, 7 y 8. Visto por ultrasonido es un poquito al revés, vemos a la vena cava por debajo cuando debe de estar arriba. Ese pequeño segmento de hígado que está delimitado por una muesca ahí que se ve ecográfica es el segmento 1 que corresponde al lóbulo caudado y esa muesca que se ve ahí corresponde a la parte más penetrada en el hígado del ligamento falciforme. Aquí veríamos en la desembocadura de las venas suprahepáticas, vean ustedes cómo la desembocadura se ve hacia abajo cuando en el esquema que vemos del hígado la vena cava superior está hacia arriba. Entonces por eso hay que entender que es una distribución que la veríamos un poquito al revés. Insisto, es por el haz de nuestro transductor que está colocado por debajo del borde costal, lanzando el haz hacia arriba. Por eso es como si viéramos el hígado desde abajo hacia arriba. Y ahí tendríamos 3 venas en la parte central de la imagen. Vemos la vena suprahepática izquierda. Luego vemos la vena suprahepática media. Entre ambas veríamos cómo están los segmentos 4A y 4B. Si se fijan cómo es al revés, porque el 4A está más cerca de la vena cava y 4B está más lejos de la vena cava. En otro ejemplo, nuevamente vean ustedes la vena cava inferior, tomándolo como referencia, el pequeño segmento que corresponde al lóbulo caudado con el número 1 y
laterales hacia la izquierda en el paciente, a la derecha en nuestra imagen, vemos esos 4 segmentos iniciales que serían el 2, el 3, el 4A y el 4B. Vean ustedes cómo se ve la rama de izquierda de la vena porta. Se ve ahí esbozada como un vaso que se ve en forma horizontal. Es el plano portal que nos está indicando los segmentos que están por arriba y por debajo del plano portal. Por debajo del plano portal, los que se acercan a la cava son los que en la imagen del hígado están por arriba. Por eso son el segmento 2 y el 4A. Y en la imagen ecográfica, por arriba del plano portal, que serían inferiores en realidad, corresponden al 3 y al 4B. Voy a dejar un poquito esa imagen para que nos familiaricemos cómo se distribuye eso. Simplemente se distribuyen un poquito al revés. Vemos cómo la vena cava inferior está abajo en nuestra imagen ecográfica y arriba en la imagen del hígado en una postura real. Si ustedes imaginan que estuvieran colocados acostados por debajo del hígado, viendo de abajo hacia arriba, por eso entenderían que se ve la cava inferior en esa posición. Ahora, yéndonos un poquito más laterales, más hacia la derecha del hígado, vemos la separación entre 2 grandes venas, que son la vena suprahepática media y la vena suprahepática derecha. Estas dan la división correspondiente a los segmentos 5, cerca de la vena cava, 7, hacia abajo, y 8. El segmento 6 es el más lateral, por eso es que no lo vamos a poder ver aquí. Es el más lateral y caudal de toda la glándula hepática. Ahora, en un plano distinto, aquí lo que utilizamos como referencia es no solamente la vena cava inferior, sino la bifurcación de la vena porta, que aquí le estamos viendo como ese gran vaso que se ve que corre horizontal, de izquierda a derecha. Y nuevamente vemos el LF corresponde al ligamento falciforme y vemos cercanos a la vena porta los segmentos 1, que es el lóbulo caudado, y a la derecha en su imagen 2, y hacia arriba del plano portal vemos el 3 y el 4. BP corresponde a vena porta. Finalmente, en una imagen ya más hacia la línea axilar anterior, una imagen más externa, digamos, del hígado, vemos cómo se cuelga el hígado por encima del riñón, formando el espacio de Morrison, y ahí vemos cómo están los segmentos 5, 6 y 7. Igual, aquí estamos viéndolo al revés. Esa línea muy blanca que se ve abajo del que está marcado como segmento 7 corresponde ya al plano diafragmático. Estamos viendo el hígado nuevamente de abajo hacia arriba. Ahora vamos a revisar algunas lesiones hepáticas que podemos encontrar por el ultrasonido. Aquí quiero remarcar que las lesiones hepáticas que podemos encontrar en un paciente de la consulta cotidiana puede ser necesario, si vemos una imagen que se salga de lo común que nosotros estamos viendo, si nos acostumbramos a ver un hígado normal, estos pacientes los podemos referir siempre a rayos X para que les hagan un ultrasonido realizado por un imagenólogo con experiencia en hígado o inclusive que le hagan una tomografía. Esta es una de las imágenes que más comúnmente vamos a encontrar, que es el quiste hepático simple. Es muy característico, es muy parecido a los quistes simples del riñón, que es una imagen ovoidea que puede ser redonda u ovalada, con límites bien marcados, pero no se ve una cápsula como tal. Su interior es totalmente anecoico, inclusive es tan anecoico que emiten un reforzamiento posterior, como se ve en esta imagen, y su contenido al aplicar Doppler es totalmente carente de vascularidad. Entonces, si tiene esas características, podemos quedarnos tranquilos que es un quiste hepático simple y no hay nada que hacerle al paciente. Esta es otra imagen que no es tan rara, es una imagen de un hemangioma hepático. Es una imagen también que es muy característica, con el tiempo podemos acostumbrarnos a detectarla. Es una imagen que llama la atención porque es muy ecogénica, como muy compacta. Si aplicamos el Doppler generalmente no se ve irrigación en su interior y está muy bien delimitada. Generalmente son imágenes nodulares, redondas, bien delimitadas, muy ecogénicas. Esta es una imagen de un adenoma hepático. Esta imagen sí nos puede brincar como sospecha de hepatocarcinoma. Aquí la verdad es que si vemos una imagen donde vemos la sustitución hepática por un tejido
que se ve de una ecogenicidad distinta, pero es francamente no anecoico, es decir, no es un quiste, no es un absceso, se ve que es una masa ocupativa del hígado. Entonces aquí, aunque yo sé que esto se trata de un adenoma, pero en este caso sí conviene que el paciente lo enviemos al servicio de imagen para que lo complemente con un ultrasonido realizado por un imagenólogo con experiencia o inclusive en su caso una tomografía. Luego el hepatocarcinoma se puede manifestar de múltiples formas. En ocasiones los hepatocarcinomas, cuando son muy pequeños, pueden ser detectados en la consulta si nos fijamos con cuidado en el hígado y vemos alguna imagen que salta a la vista como una pérdida de la continuidad hepática que estamos acostumbrados a ver. Aquí tenemos 4 ejemplos. El primero, que está hacia arriba a la izquierda, es una imagen muy pequeñita que es un nódulo hipoecoico. Es una imagen muy discreta de un tumor bastante pequeño. Después, en la imagen B, vemos una imagen ecogénica, pero muy irregular, que en su interior muestra una ecogenicidad heterogénea. Hay zonas de hipoecoicas y zonas hiperecoicas dentro de la misma imagen y sus bordes son irregulares. La imagen C también vemos una imagen que llama la atención por lo irregular de sus bordes y sobre todo la gran heterogeneidad que muestra en su interior, lo cual ya es muy sospechoso de un hepatocarcinoma. Y por último, la imagen D, también vemos una imagen muy irregular, pero que también ya está causando una invasión vascular con trombosis de la vena porta en su rama derecha. Todas estas imágenes, cuando las encontramos, debemos siempre solicitarle la opinión de un imagenólogo, solicitarles una tomografía con contraste intravenoso y siempre también buscar alfa-fetoproteína en estos pacientes. Otra imagen de un hepatocarcinoma, también vemos una imagen muy grande de una sustitución hepática por un tejido ahí un poco heterogéneo, más ecogénico que el parénquima hepático, con una cápsula bien definida. Entonces, esto lo podríamos confundir con un adenoma hepático, entonces por eso requiere de una evaluación experimentada y tomografía y alfa-fetoproteína. Otra imagen que nos podemos encontrar en la consulta, este es un tejido hepático sustituido por unos nódulos muy sospechosos que están abarcando gran parte del tejido del lóbulo hepático derecho. Son unos nódulos mal delimitados con un borde hipoecoico y un interior heterogéneo con zonas ecogénicas. Esto corresponde, porque es un paciente que yo ya conozco, a la metástasis hepática de un carcinoma de colon. Otro ejemplo, también un paciente nuestro, es un lóbulo hepático derecho que nos llama mucho la atención, una gran heterogeneidad a expensas de que vemos esa imagen ahí de bordes muy irregulares por encima de la rama derecha de la vena porta. Si recuerdan la segmentación hepática, podemos considerar que esto que está ocupando el segmento 8 y el 7. Y esto corresponde a metástasis hepática de un carcinoma broncogénico. Estos eran entonces algunos ejemplos de cómo podemos visualizar algunas lesiones hepáticas, cómo podemos reconocerlas, caracterizarlas, y lo mejor en estos casos es siempre remitir al paciente a rayos X a que les hagan los estudios correspondientes, y cuando hay sospecha de hepatocarcinoma, pues siempre también pedir una determinación de alfa-fetoproteína. Hay que recordar que muchos de estos pacientes son asintomáticos. Desafortunadamente pueden ser pacientes que vienen a consulta por cualquier otra razón, pero muchas veces una detección oportuna de estos casos permite un tratamiento más a tiempo gracias a que tenemos el ultrasonido en el consultorio. Muchas gracias.